Hola, qué bueno que nos acompañan en este su programa Sin Ruido. Soy Evelyn Mendoza. Yo soy Bibliotec. Bienvenidos a este su programa. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con las notas. La primera nota que vamos a analizar es con respecto a la destitución que hubo en la Profeco. Resulta que el secretario de Gobernación anunció la destitución de Humberto Benítez Treviño, el titular de Profeco, por todo este asunto de su hija y la ley de Profeco que conocemos muy bien. Y el secretario de Gobernación, dijo: el presidente de la República, al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución, ha ordenado la remoción del cargo de Procurador Federal del Consumidor. Esto a fin de evitar que se vulnere la autoridad y eficacia de la Profeco ante prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores del país. Y también aclaró, cuando hizo este anuncio, que la Secretaría de la Función Pública, que era la encargada de investigar todo este asunto de negligencia y de influyentismo, como se ha dicho, no encontró ninguna responsabilidad contra el procurador. Sin embargo, el presidente Peña Nieto decidió apartarlo de su cargo porque este asunto dañó la imagen de su gobierno y por lo tanto de él. ¿Cómo ves? Punto para las redes sociales, diría yo. Estamos viendo una nueva forma de hacer periodismo, no sé si me atrevería a llamarlo así. ¿No? Definitivamente no. No, yo creo que no, pero a ver, dime. Estamos viendo una nueva forma de hacer las cosas en la política. Las redes sociales sí logran cambios sustanciales. Esto es algo que estamos viendo mucho, de mayor manera cada vez. El caso de Lady Profeco creo que es el segundo o tercero. Me llama la atención lo que sucedió con Romero de Champs, con sus hijos, que en Facebook pues exhibieron sus millones de pesos. Y también el caso del sonado exgobernador de Tabasco, Granier, con las llamadas y cómo estas pues también fueron utilizadas en las redes sociales. Bueno, las redes sociales sí están haciendo este cambio, pero pues ¿qué hay más allá, no? Porque de destacar me parece que la función pública no encontró ninguna anomalía para cesar al procurador federal al procurador federal del consumidor. Pero no así fue para el presidente Enrique Peña Nieto, cuando yo creo que se sentaron en su evaluación mensual y descubrieron que ya les estaba pegando a los números directos del presidente. Y es ahí cuando toma la decisión de hacer el cambio. Yo creo que se parece a los casos que comentabas, y no. Se parece porque definitivamente las redes sociales están jugando un papel importantísimo, están dando mucha más presión de lo que se daba antes, ¿no? Ahora tenemos activistas en redes sociales que, si bien a lo mejor no salen a las calles a hacer un activismo como el que conocemos, bueno, la presión que se puede generar dentro de estos medios como Twitter y Facebook, pues sí es importante. Sin embargo, creo que aquí lo que tenemos que resaltar es la importancia que le está dando este gobierno a la imagen pública y a la comunicación política. Sabemos que es un gobierno que tiene toda una artillería detrás, un presidente que tiene todo un equipo importante en comunicación social, en mercadotecnia, en imagen, que todos sus movimientos están perfectamente calculados. Como todo está perfectamente bien pensado, y ahora tenemos un caso de influyentismo, como se le ha llamado, en el que resultó en la destitución de un procurador que no fue destituido por haberse involucrado en un acto de nepotismo o haberse involucrado en un acto de prepotencia, sino fue destituido porque este acto dentro de su institución afectó la imagen pública de un gobierno y de un presidente que no pueden permitirse eso. Entonces, vemos que México ya está cambiando en ese sentido. Antes ningún presidente lo hubiera hecho, y me parece que eso es lo más rescatable de todo esto. Bueno, sí, pero ¿qué tanto tiene que ver la justicia, la ley con todo esto? Porque, pues si bien es cierto que destituyeron al titular de la Profeco, ¿qué es lo que va a suceder con los demás casos? Por esta destitución, Benítez, el ex ahora titular de la Profeco, ¿qué es lo que le va a seguir en su carrera política? Él tiene una vasta carrera política
y el presidente mismo, la presidencia de la República, reconoció su carrera política. Y pues tal parece que solo es para alimentar a la gente en las redes sociales para que pues ya puedan calmarse las aguas. Pues es un mensaje claro. Mientras no te metas o mientras tus actos no afecten la imagen pública, quizá se pueda resolver de alguna manera. Si tus actos, porque además este es un asunto que llegó inclusive a los medios internacionales, en donde se hablaba de una influencia o de una prepotencia importante. Entonces, mientras tus actos, tu familia, la gente que te rodea no afecte la imagen pública del gobierno y del presidente, estamos bien. Vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos de lleno a la siguiente noticia. ¿Qué te parece, Evelyn? Vamos. La siguiente noticia es sobre turismo electoral. El senador panista Daniel Ávila Ruiz dijo que el PRI pretende ganar la elección en 10 ayuntamientos y 25 diputaciones locales de Quintana Roo, con el voto de más de 2.500 ciudadanos yucatecos que se inscribieron de última hora en el padrón electoral quintanarroense. Acción por la que los priistas pagaron hasta 1,000 pesos por persona, lo cual contrasta con la detección que hizo el IFE del cambio de domicilio de 2.500 electores de Yucatán a otros estados, principalmente Quintana Roo, por lo que inició una investigación interna. En esa investigación detectaron que en 68% de los casos, alrededor de 1.700 personas, se trataba de electores de municipios del oriente de Yucatán que tramitaron su cambio de residencia a Quintana Roo. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que este asunto no es nuevo. En las elecciones pasadas se acusó de lo mismo. Normalmente, bueno, en ese entonces se acusó a Ivonne Ortega. En este caso también se está acusando a Ivonne Ortega porque es la secretaria general del PRI. Pero bueno, en ese caso como gobernadora se le acusó de hacer lo mismo y pues no pasó nada, ¿no? Aquí lo importante o lo interesante de esta vez es que el IFE ya comprobó que es cierto esta acusación, que sí se está llevando gente de Valladolid y de esa zona a votar a Quintana Roo para ganar unas elecciones que se están llevando ahorita ya. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esto? Yo quisiera ver pues, que pase algo, ¿no? Porque no ha pasado nada nunca. Entonces, pues sí, qué bueno que denuncian, qué bueno que ya sabemos que sí existe, qué bueno que se sabe y está a la luz, pero eso, ¿qué va a pasar con eso? Eso es lo que hacen todos los partidos políticos. Me parece impresionante. Yo recuerdo que en el 2011 en Hidalgo, precisamente cuando fue la primera vez que yo me topé con eso, en ese entonces se acusaba al presidente Calderón de realizar turismo electoral y recuerdo que el PRI lo denunció. O sea que es una práctica completamente normal para los partidos políticos. Lo alarmante es que puedan jugar con la necesidad de la gente, porque pues por 1,000 pesos aceptas cambiarte de domicilio y subirte a un autobús el día de la elección para ir a votar por X o por Y partido. O sea, es una maquinaria. La verdad es que si bien México es uno de los países más seguros en cuanto a materia electoral, también es de destacar el ingenio de los mexicanos para hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues la verdad es que nuestro Instituto Federal Electoral pareciera que se está quedando corto ante la magnitud de este tipo de actos. No sé cómo ves. Es interesante lo que comentas porque efectivamente esta es una práctica que hacen todos los partidos, que no es nueva, que además todos lo sabemos, es como un secreto a voces de las actividades de los partidos en una elección o en tiempos electorales. Y también resulta interesante pues saber que le pagan a la gente para que haga todo este cambio de su vida, porque al final de cuentas es un cambio y es una alteración de su estilo de vida normal para ganarse 1,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, dicen los que saben que la gente, los electores votamos con la cabeza, con el corazón o con el estómago. Y aquí creo que estamos viendo que pues con el estómago, pues porque tenemos el estómago vacío y necesitamos dinero para comer y esa es la necesidad y esa es justamente la necesidad de la que se aprovechan los partidos políticos simplemente por esa necesidad de poder, ¿no? Nos toca como ciudadanos darle seguimiento a este tipo de cosas
no solo, ¿qué sucede? Que cuando pasa la elección, pasa el calor electoral y todos nos regresamos a nuestras actividades cotidianas, y este tipo de cosas que realmente son alarmantes siguen perpetuándose en nuestra tradición electoral. Eso no es posible, y eso nos corresponde a nosotros como ciudadanos, pues sacar avante este tipo de situaciones desde mi muy personal punto de vista. Pero lo interesante será ver, ¿realmente a la gente le interesa que pase algo con esto? O sea, ¿es un tema de interés para la población? Yo diría que no. O sea, de por sí la política no es un tema que le importe a la ciudadanía. ¿Qué le va a importar que 2.000 personas, cuántas 2.500 personas vayan de Yucatán a Quintana Roo a votar? No es un hecho de trascendencia para la vida normal de la gente. Entonces, es como... Tenemos que, no sé, me voy a permitir decir, sí, tenemos que dejar de ver las elecciones, y sobre todo estos partidos que se vuelven, estas elecciones que se vuelven muy competidas, como un partido de fútbol, y no le damos la importancia que se merecen. O sea, este no es el clásico América Chivas, o sea, es nuestra democracia, es nuestro futuro el que está en juego, son nuestros representantes. Estas personas son las que dan la cara por nosotros, las que se supone que deben mover a nuestro país. No sé, sí, pero volvemos a lo mismo. La gente, o sea, gobiernos llegan, gobiernos van, trampas hacen, trampas no hacen, y los políticos llegan y se van, y al final de cuentas la gente sigue teniendo que trabajar igual, sigue teniendo que matarse para conseguir dinero y para darle comer a sus hijos. Entonces no podemos darle importancia a un tema que no nos está dando la importancia a nosotros mismos. Creo que hay que reflexionar en este asunto, y pues a ver ustedes qué opinan. Vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos de lleno a la siguiente nota. Fíjate, Evelyn, que se presentó un estudio con el top 10 de los mejores gobernadores de todo México, y el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, estaba incluido en este top 10. De acuerdo con un estudio realizado a nivel nacional por la casa encuestadora Covarrubias y Asociados, el gobernador Rolando Zapata aparece en el tercer sitio con una calificación de 7.8 puntos, de acuerdo con el análisis basado en la gestión global de su gobierno. A mí me gustaría que tú me ayudes a entender esta encuesta, porque creo que hay muchos datos que pueden servirnos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, cuando se presenta una encuesta nunca debemos de perder de vista la metodología, y aquí esta encuesta se realizó telefónicamente, lo que significa que dejó fuera al 50% de la población aproximadamente que no tiene teléfono, y de esa gente que tiene teléfono se hace una muestra al azar con el directorio telefónico. Pero también hay que tomar en cuenta que mucha gente, cuando le dices que si puede contestarte una encuesta, te dice que no, y entonces ahí se va reduciendo el universo. ¿Qué pasa con esa encuesta? Esta es una encuesta, por supuesto que es válida, pero no es tan representativa. Más bien, este tipo de encuestas nos sirve para posicionar a un gobierno o a un gobernador, como es el caso de lo que está pasando en Yucatán. Ahora, dentro de la encuesta se hicieron preguntas sobre cuál creía la gente que era el talón de Aquiles del gobierno y cuál creían que era el punto más fuerte. Y sin duda el punto más fuerte resultó ser la seguridad, que es algo obvio, ¿no? Que creo que todos pensamos y todos sabemos que Yucatán es el estado más seguro, como se ha venido diciendo por años, y lo sigue siendo. Y el talón de Aquiles es el tema referente a la seguridad social, o más bien al hambre y al empleo. Entonces resulta que tenemos un estado seguro, pero con hambre. Paralelo a esta situación, en los mismos días, el Partido de Acción Nacional presentó una queja contra el gobierno del estado de Yucatán por decir que mentía al afirmar que era un gobierno austero. Pero no sé cómo decir que cuando vimos la queja, la verdad es que no sabía uno si llorar o reír, porque la presentaron con unos carteles, unas gráficas con faltas de ortografía, sin un fundamento, a la vieja guardia,
al estilo de la vieja guardia, llamaron a una rueda de prensa, pero no buscaban para dónde ir. O sea, vemos un PAN completamente beligerante, sin una cabeza, sin un rumbo, y contrastando tratando de alcanzar a un gobierno en el estado, pero que le lleva bastante ventaja, pero pues que también brilla por su no ausencia, porque tampoco no han dejado de hacer obras. Es un gobierno que sí está trabajando, pero que al parecer le tiene una fobia a los medios de comunicación. No comunican para nada lo que están haciendo, y esto pues de alguna manera se repercute, porque pues por ejemplo los primeros 100 días del gobernador Rolando Zapata Bello pasaron casi inadvertidos, a excepción de la clase política. Pero es importante que tengan en cuenta que no solo la clase política sale a votar cuando son las elecciones, sino toda la ciudadanía. Yo no diría que es una fobia a los medios de comunicación. Yo más bien diría que tienen tanto miedo de no ser criticados como fue criticado el gobierno anterior por el excesivo uso de mercadotecnia, que ahora están haciendo nulo, o sea, ningún uso de la comunicación política. Y entonces tenemos un gobierno que no comunica ni lo que hace bien ni lo que hace mal. O sea, está pasando totalmente en blanco y gris. Y resulta importante ver este tipo de encuestas como los resultados del gobierno anterior, que son la seguridad, sigue estando como número 1, pero todos estos actos que se están haciendo con respecto a la cruzada contra el hambre, el Pacto por México y todos estos asuntos de interés social están pasando desapercibidos, porque es un gobierno que no ha sabido transmitir esos programas. Y bueno, con respecto al PAN, pues creo que no hay mucho que decir con respecto al PAN. O sea, ellos quisieron dar una nota a partir de una solicitud que hicieron al acceso, o gracias al acceso a la información pública, que no les dieron nada de información, y con eso quieren armar toda una campaña negra que está mal orquestada, que yo francamente sigo sin entender cómo llegan a esas estrategias, ¿no? ¿Cómo llegan a esa decisión de decir, ok, vamos a hacer esta rueda de prensa? Y también me pregunto si todos los panistas están de acuerdo con estas actividades, porque, por ejemplo, por decir algo, yo no vi a los diputados federales o a los diputados locales estar publicando esta nota de que no hay austeridad dentro del gobierno. Pareciera que es un asunto de unos panistas nada más y no de todos, y bueno, sigo sin entender cuál es su estrategia. Urgen estos nuevos liderazgos en los partidos de oposición, y que bueno, pues el gobierno ya vaya agarrando las riendas. Y bueno, nada más quiero decirle a los panistas, al presidente del PAN o a los diputados, que este programa está abierto para que ellos vengan y nos platiquen qué es lo que están haciendo, y a lo mejor podamos quitar ese malentendido que estamos, o esta falta de información que estamos teniendo con respecto al partido. Pero bueno, vamos ahorita a una pausa, y regresando tenemos una entrevista con Nerio Torres Arcila, el secretario de Desarrollo Social. Gracias por continuar con nosotros en Sin Ruido. Tenemos ya a nuestro invitado Nerio Torres, el secretario de Desarrollo Social. Bienvenido, Nerio. Muchas gracias, Evelyn. Un saludo a todo el auditorio. Oye, qué bueno que cambiaron el nombre de la secretaría, porque antes estaba muy complicado, que era la Secretaría de Política Comunitaria y Social. Entonces era como que no sabíamos bien de qué se trata. Ahora ya los relacionamos un poco más. Y fíjate, Nerio, que hemos hecho una dinámica en las redes sociales con respecto a qué preguntarles a ustedes que la gente le interese o que quieran saber, y encontramos que hay mucho desconocimiento sobre lo que pasa en las secretarías y lo que hacen. Entonces, ¿por qué no nos cuentas primero qué hace la Secretaría de Desarrollo Social? Bueno, la Sedesol estatal tiene como objetivo ir disminuyendo la marginación que se vive, el rezago social de nuestro estado. Para eso nos apoyamos con información que nos da Coneval. Cada 2 años publican el listado de qué estados ocupan determinados lugares de marginación, y en cada municipio, y dentro de cada municipio, qué comisarías, qué comunidades. Entonces esta es una buena guía para saber cómo estamos y hacia dónde queremos ir.
Aquí en Yucatán tenemos 10 municipios de muy alta marginación. 8 de ellos están situados cerca de Valladolid, en el oriente del estado, y tenemos otros 23 municipios de alta marginación. Esto suman 33 municipios que son foco de atención durante este año para el gobernador Rolando Zapata Bello. Y bueno, cuando llega la cruzada contra el hambre, ubican a otro municipio que no estaba propiamente en nuestro radar, entre nuestros 33 municipios, que es el municipio de Mérida. Nos llamó la atención que incluyeran al municipio que menos porcentaje de población tiene en pobreza, pero nos dieron un dato contundente. Nos dijeron: Mérida es el municipio que agrupa la mayor cantidad de personas en estado vulnerable. Es cierto, Tatsiut tiene un porcentaje del 60% de su población en extrema pobreza, pero Mérida tiene cerca de 120,000 personas que están en esa misma situación. Entonces, digamos, la cruzada contra el hambre tomó al municipio de mayor porcentaje de pobreza y al municipio de mayor cantidad de personas en pobreza. Y bueno, pues decidimos incorporar en esta estrategia al municipio de Mérida con sus comisarías y los polígonos de atención. Y bueno, pues en estos 34 municipios estamos dirigiendo prácticamente todos los programas que tenemos en la Sedesol, y que te enumero algunos que más conoce la gente, ¿no? El programa de aves de traspatio, que en este programa estamos haciendo corresponsables a las personas de seguir recibiendo apoyos, porque apoyos sociales, seguramente coinciden ustedes conmigo, se han dado toda la vida, más de 1,500 programas sociales hoy en México, unos más aislados de otros, unos más alejados, desarticulados, no hay seguimiento, y por eso la pobreza en México no solo no ha disminuido, sino se ha acrecentado. Este programa de aves de traspatio vuelve corresponsables a los ciudadanos, porque solo les vamos a entregar huertos familiares a quienes hayan hecho un cuidado responsable de las aves, y solamente les vamos a dar un apoyo pecuario a los que hayan cuidado las aves y hecho cosechar sus huertos. Entonces, bueno, son 3 etapas en las que estamos haciendo. Lo mismo es en el caso de microcréditos. Damos microcréditos para poner negocios, poniéndole énfasis a las mujeres y a las personas con discapacidad. Tenemos otros programas como de apoyo para la mujer, que son el programa nutricional integral. Todavía hoy en redes sociales se comentaba mucho esta frase que comenté, de que Yucatán es el estado de mayor obesidad infantil en México, y México es el número 1 en el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos la desdicha de ser el estado de mayor obesidad infantil en el mundo entero. Junto con la desnutrición, somos uno de los 5 estados de mayor índice de desnutrición. Yo me imaginé que no iba junto con pegado, pero somos, además de obesidad infantil, somos uno de los estados de mayor desnutrición. Creo que hay mucho por hacer en materia de comer más sano, hacer más ejercicio, de fortalecer las escuelas de tiempo completo a través de ASEP, de que el DIF nos ayude con más comedores comunitarios, con despensas mejor focalizadas, que la Sedesol en nuestro caso dé alimentos fortificados solamente a los niños que lo requieren y no se entreguen de manera general, porque a un niño con obesidad infantil, pues a lo mejor le estamos haciendo un mal con nuestro alimento fortificado. Entonces, bueno, yo creo que entre todos, si focalizamos y atendemos, daremos mejores resultados. Fíjate que qué bueno que nos comentas este asunto de los municipios y que tienen mayor necesidad, y cómo surgió integrar a Mérida, porque mucho se ha hablado que todo este asunto de la cruzada contra el hambre es un asunto totalmente electorero y que por eso se incluyó a Mérida. Bueno, ya tenemos la explicación de por qué, ¿no? Y fíjate que, bueno, les comento que cuando llegó Nerio me presentó este catálogo de programas que ya están entregando en todos los municipios, y me parece muy interesante porque algo que he criticado mucho yo de este gobierno es que no hay mucha comunicación. Entonces hay programas que se están haciendo que son muy buenos, como el de Recicla por tu Bienestar, que inclusive lo comenté en alguna columna, pero que la gente no sabe que existe, y aquí estoy viendo que tienen muchísimos programas, bien explicado cuál es su objetivo, a quién va dirigido,
cuáles son las características del apoyo y cómo acceder al programa. Entonces, creo que uno de los que más difusión se le ha dado es el de Recicla por tu Bienestar. ¿Por qué no nos comentas de qué se trata ese programa, ¿no? ¿Qué tanto controversia ha causado? Bueno, en los 90s, en Curitiba, Brasil, empezaron a intercambiar residuos por despensas. Te daban determinadas despensas en función de cuántos kilos de residuos llevaras separados. Esto funcionó mucho en Brasil, luego en Quintana Roo se adoptó el año pasado y bueno, pues nosotros definimos ir a checar cómo estaba funcionando este programa y ahora lo trajimos a Yucatán, ya lleva 24 ediciones y de lo que trata es de llevar este programa a los lugares donde más casos de dengue se dio el año pasado. Es una manera de exhortar, de motivar a la ciudadanía a que limpien su patio, a que limpien también el área por donde viven, porque ahora que puedes llevar los residuos y te los intercambian por alimentos, pues créeme que ha pasado de todo, ¿no? Los niños, por ejemplo, de la cuadra, ellos se encargan de limpiar la cuadra de latas, de cartón, de papel, porque saben que ahí lo pueden cambiar por un balón de fútbol o por una flauta escolar o una guitarra, si eso es lo que quieren. Y es increíble la cantidad de cosas y cacharros y basura que tenemos en las casas, ¿no? Así es, ya cuando ves en macro que hemos captado cerca de 300 toneladas de residuos en 24 ediciones, pues te das cuenta de por qué éramos el número 1 en dengue. Claro. No había mucha conciencia de nadie, ni de autoridades, ni de los ciudadanos. Y ahora con este programa, pues bueno, pesamos los residuos y les damos unos bonos de bienestar que en ese mismo momento pueden pasar a un mercado y escogen con qué lo cambian, ¿no? Cada uno de los productos menciona cuál es su tabla de conversión y preferimos hacer eso a darles una despensa, porque en una despensa pues prácticamente te estaríamos diciendo que tú necesitas aceite, arroz, frijol, y lo que preferimos es que cada quien escoja lo que le convenga. A mí me ha tocado ver una madre de familia con su bebé en brazos llevarse por sus 40 bonos de bienestar, llevarse solo pañales y leche de liconza. Listo, eso era lo que ella necesitaba y por eso creo que este programa está dando resultados. El dengue ha bajado un 75% en Yucatán con respecto al año anterior y bueno, pues no hay que aflojar, hay que seguir trabajando en ese aspecto. Justo hoy o ayer me parece estaba leyendo en el periódico una nota que decía que este año no se han registrado casos de dengue en el estado y creo que eso es un reflejo de lo bien que ha funcionado este programa, que además ya te lo comentaba a ti de manera personal. Es un programa que primero nos cambiaste el tema de la descacharrización, que aparte es un trabalenguas y ya por eso la gente no se identifica, entonces no iba, y está fabuloso que lo puedan cambiar por artículos que sí pueden ser despensa, pero pueden ser artículos también como comentabas, un balón, electrodomésticos, en fin, me parece que es un programa de los aciertos del gobierno del estado, de los que tenemos que continuar. Y bueno, yo quiero felicitarte por este programa, felicitarte por esto, que gracias. Ya están, es un gobierno que por lo menos en tu secretaría ya están comunicando más, y agradecerte por habernos acompañado y venir a platicar con nosotros un ratito. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, de eso se trata, y pongo a disposición de todo el auditorio en las redes sociales. Estoy en Nerio Torres A, en Facebook, en Twitter, y será un gusto seguir en contacto con todos ustedes. Felicidades por este programa, le auguro un gran éxito. Gracias, Nerio, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Sin Ruido y nos vemos la próxima semana.